Bien, chicos, ahora vamos a estudiar la clasificación por la medida de sus ángulos. Por la medida de sus ángulos tenemos al triángulo rectángulo y a los triángulos oblicuángulos. Caso especial, el triángulo rectángulo, muy conocido por todos ustedes también y que tiene muchas aplicaciones. Es aquel triángulo donde uno de sus ángulos mide 90. En este caso, el ángulo de 90 se ubica en el vértice B. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es un triángulo especial? Por lo siguiente. En este triángulo vamos a colocar aquí sus elementos. Reciben nombres muy particulares. Es decir, por ejemplo, tenemos a la hipotenusa. Que es el lado de mayor longitud y aquel que se opone al ángulo de 90. Ojo, mira, se opone al ángulo de 90. Entonces sería B. Y tenemos a los catetos. Los catetos serían A y C. Entonces yo te dije también que esta hipotenusa es el lado de mayor longitud. ¿Y qué se cumple? Se cumple el famoso teorema de Pitágoras. Pitágoras nos dice lo siguiente: que la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. ¿Ok? Este teorema te lo vas a llevar hasta la tumba, chico. ¿De acuerdo? Bien. Entonces tenemos aquí un ángulo recto de 90 y estos ángulos, vamos a colocar por aquí un beta y por aquí un alfa. Estos ángulos alfa y beta siempre serán ángulos agudos. Profe, ¿qué es un ángulo agudo? Aquel que es menor a 90, es decir, alfa y beta ambos son menores a 90 grados. ¿De acuerdo? Por lo tanto son menores que este ángulo. Y además son complementarios y lo vamos a estudiar luego. Ahora pasamos a los triángulos oblicuángulos. Dentro de la clasificación de triángulos oblicuángulos encontramos a los acutángulos y a los obtusángulos. ¿Qué son los acutángulos? Son aquellos triángulos donde sus lados o sus ángulos, alfa, beta y teta son menores a 90 grados, es decir, los tres ángulos son agudos, ¿de acuerdo? Obviamente siempre van a sumar 180, ¿ok? Esa es la característica importante que tenemos sobre el triángulo acutángulo, que sus tres ángulos son agudos, ¿de acuerdo? Profe, ¿y el triángulo obtusángulo? Muy bien, buena pregunta. Aquí tenemos el triángulo obtusángulo. Para el triángulo obtusángulo, muchachos, sucede lo siguiente, que uno de sus ángulos, en este caso, el ángulo teta, es obtuso, es decir, mayor a 90, pero menor a 180. Por ende, alfa es menor a teta y beta es menor a teta, es decir, teta es un ángulo obtuso, pero alfa y beta siempre serán agudos, ¿de acuerdo? Además, se cumple que el lado mayor es y siempre será aquel lado que se opone al ángulo obtuso. En este caso, el lado AB. ¿De acuerdo, muchachos? Continuemos.